Hace exactamente un siglo, alguien, en el lugar donde se redactan las páginas de la historia, empezó a escribir un nuevo capítulo en las crónicas de Melilla. Fue como accionar la llave de encendido del motor que tiraría del carro de los sucesos que iban a convertir a la ciudad en lo que se esperaba de ella. Pero como en todo alumbramiento había que pasar por una crisis previa, brusca y cruenta, que posibilitara el parto de aquel útero abrigado y seguro que era la fortaleza, y que ya se mostraba a todas luces incapaz de contener el caudal de vida que pugnaba por abrirse paso hacia el exterior. Sin embargo, el primer movimiento del gran concierto internacional que se avecinaba estuvo a cargo de alguien totalmente ajeno y lejano a los avatares intrínsecamente domésticos de la Melilla española. Por aquellos años de principio del siglo XX, reinaba en Marruecos el sultán Mulay Abdelhafiz, recién llegado al trono al sustituir a su hermano, Mulay Abdelaziz. Soberano de un imperio que sólo existía en mentes de ojos cerrados, Mulay Hafiz era poco más que una figura decorativa cargada con el pesado lastre de gobernar un estado ingobernable. Rodeado de ministros que no administraban, acuciado por la presión de personajes poderosos y altaneros, e incapaz de imponer el menor orden con un ejército obsoleto y corrupto, abandona la gestión de gobierno y se aleja de los centros de poder tradicionales, afincándose en Tánger y encerrándose en su nuevo palacio, donde gustaba de rodearse de todo lo que la tecnología occidental era capaz de proveer para saciar su sed de admiración y maravillas, y aprovechando de paso para entrar en contacto con Occidente por medio de las legaciones consulares que radicaban en la ciudad del Estrecho. Tan atraído estaba por lo que ofrecía Europa que se hizo asiduo de celebraciones y fiestas mundanas, sin obviar su ingreso en la masonería, de lo que dan fe distintos documentos españoles y franceses. Sin embargo, y en contra de lo que pudiera parecer, Mulay Hafiz tenía claro que si alguien podía sacar a Marruecos del terrible estado de anarquía y decadencia en el que se hallaba, era la entonces relumbrante Europa, dispuesta a comerse medio mundo y hacer negocios de interés con el primero que llamara a su puerta. Fue así como Mulay Hafiz puso sobre el tapete la cuestión marroquí, invocando a la mayoría de las llamadas potencias mundiales, que respondieron señalando a Algeciras como sede de un encuentro entre las naciones más desarrolladas. Esto implica que la conferencia a celebrar a partir de enero de 1906 cuente con la participación de España, que actuará como anfitriona, y a la que se van sumando los Estados Unidos de América, el Imperio Británico, Bélgica, los Países Bajos, Portugal, Alemania, Suecia, Francia, Italia, el Imperio Austrohúngaro, la Rusia zarista e incluso el Imperio del Sol Naciente. A lo largo de 3 meses de conversaciones y análisis, a la primera conclusión que se llega es que Francia está dispuesta a todo por aumentar la expansión de los territorios que ya acapara en África, por lo que se ha ofrecido de manera más que generosa a ejercer un protectorado con el que sacar a Marruecos de la decadencia y el descontrol que solo beneficia a unos pocos. Pero Gran Bretaña, vigilante y suspicaz, entiende que le toca jugar su baza a la hora de contener las ansias expansionistas de París, a la vez que pone una zancadilla al Kaiser, que ya ha dejado a las claras que Alemania tiene planes para África en un futuro inmediato. Es Francia, en cambio, la que se muestra imparable, y si consigue que en Algeciras se acuerde otorgarle mano libre en Marruecos, la República Gala va a hacerse con el control absoluto de todo el occidente septentrional africano. Y en una época en que las comunicaciones marítimas se muestran vitales para el sostenimiento de los imperios, Londres no puede acceder a tal pretensión, y entre las razones que esgrime es la defensa decidida
al derecho español de estar presente en el reparto territorial. Es la primera vez que en un foro internacional se alude a la legitimidad española sobre las posesiones mediterráneas del norte de África. Las plazas se convierten así en piezas clave en el juego. Ceuta, Melilla y los Peñones e islas son una baza lo suficientemente sólida como para que Francia acepte el trato, otorgando a España una franja a lo largo de la costa norte que en realidad viene a ser una especie de colchón que aísla los intereses británicos en Gibraltar de los manejos de París en el continente negro. España, sorprendida en principio, se ve en la obligación de aceptar la oferta, por cuanto figurar en el reparto estelar de las naciones que van a ostentar la hegemonía mundial puede resultar más que conveniente para un imperio que acaba de sufrir uno de los mayores descalabros de la historia al perder, apenas 10 años antes, todas sus posesiones de ultramar. Otra cosa es el costo de tener que desviar parte del magro presupuesto del Estado español para arreglarle la casa al sultán marroquí. Pero a pesar de todo, los representantes españoles aceptan, aunque a lo largo de distintas reuniones convocadas en años posteriores, las fronteras de ese protectorado fueron modificándose, siempre a favor de Francia, todo hay que decirlo, y al final, a España le toca lidiar con un territorio agreste, poco productivo, plagado de sierras y barrancas, y sobre todo, habitado por tribus que poca o ninguna autoridad reconocen a un rey lejano, de cultura árabe y sobre todo débil e incapacitado para ejercer el poder con la fuerza de un ejército capaz de doblegar el tradicional libre albedrío de los norteños. El sultán Mulay Hafiz recibe con los brazos abiertos al residente francés, el afamado general Lyautey, que le trazará las líneas maestras del futuro desarrollo marroquí, en tanto que para la zona administrada por España se designa a un jalifa, es decir, un representante imperial, que estará asesorado por el alto comisario, la autoridad política que España designará para ejercer el control de cuánto el Estado va a invertir en recrear el reino norteafricano en ruinas. Para entonces, Melilla hacía muy poco que había dejado de ser una fortaleza encerrada tras las murallas que le proporcionaban la mínima seguridad frente a la hostilidad casi constante de los indígenas de los alrededores. Aunque, ciertamente, y desde el gran sobresalto de la llamada Guerra de Margallo, ocurrida 15 años antes, o quizá precisamente por la determinación demostrada en ella por parte española, los enfrentamientos armados habían dejado de ser plato diario. Pero, aún así, la desconfianza hacía que la vida se desarrollara tras la seguridad de las gruesas murallas, tras las que los melillenses se parapetaban, creando la realidad de una ilusión al reproducir al detalle la vida de una localidad netamente española y europea en sus más mínimos detalles, sin tener en cuenta apenas la localización geográfica, ni el aporte de la cultura que habitaba poco más allá, y que a ojos de los habitantes europeos no podía ofrecer más que atraso y barbarie. El único punto de contacto diario se materializaba en lo que se conocía como Mantelete, la zona dedicada al mercado e intercambio inmediata a las murallas, justo donde Melilla acababa para sus habitantes. El Mantelete era el final de la fortaleza y la única zona de expansión. Allí podían mezclarse moros y cristianos en el quehacer diario que propicia el intercambio, a la par que podía asegurarse un futuro urbano distinto al barrio encajado entre los recintos fortificados. Porque a pesar de que la Puerta del Campo guardaba por la noche los accesos y abrigaba a los melillenses, el futuro se había ido haciendo realidad poco a poco, desde que 40 años antes se desvió el río y un llano libre de obstáculos se ofrecía ante las aspilleras de las almenas de siempre. Un llano que más tarde se acabaría convirtiendo en nuestra Melilla de hoy día y que entonces no era más que un proyecto ubicado en la mente de unos pocos. Aunque existía un precedente desde hacía década y media en el barrio del Polígono,
edificado lo bastante apartado como para que sus habitantes, musulmanes y judíos, ajenos a la vecindad, no supusieran una amenaza mientras descargaban sus mercaderías o formaban las caravanas que las llevarían hacia el interior del territorio. En 1906, parte de ese llano aún seguía vacío entre el polígono y las murallas, esperando convertirse en ensanche, aunque la niña de la foto poco pudiera imaginar que 20 años después una iglesia se alzaría frente a ella, el Sagrado Corazón, en tanto que a su espalda correría la fachada de la tercera manzana que daría forma a la actual avenida del Rey Juan Carlos, más o menos a la altura de la librería Mateo. Claro que la ciudad ya se había ido entrenando, y después de plantar un parque forestal que secara el pantano dejado por el río, entre 1906 y 1909 habían surgido ya algunas edificaciones fuera de las murallas, como la comandancia de la Guardia Civil o la que después sería conocida como Casa de Salama por su propietario, un próspero comerciante judío afincado hacía años y que cedió parte del inmueble para el uso de la Junta de Arbitrios, lo más parecido a un ayuntamiento que regía los destinos de la localidad. Pero, sobre todo, la carencia más grave de todas era la falta de un puerto en el que poder atracar los barcos cargados de mercancías, los cuales debían fondear en la rada a la espera de un engorroso y lento trasiego a base de barcazas. Lo que se trataba de remediar al iniciarse las obras del futuro puerto, acarreando desde el norte de la ciudad las rocas con las que ir alimentando la inmensa grúa que comenzaría a operar en 1909. Porque Melilla ya hacía años que se había constituido en enclave comercial de primer orden, y las caravanas no dejaban de llegar desde el interior de Marruecos para despachar sus mercancías hacia Europa, a la vez que el viaje hacia el sur era aprovechado para transportar los productos europeos que más demanda suscitaban en lugares tan lejanos como los mercados de Debdú, Fas y hasta el Tafilalt. Esta actividad comercial había comenzado poco después de que en 1862 llegaran los primeros judíos procedentes de Tetuán, casi todos de origen sefardí y habituados al modo de vida occidental, que encontraron en Melilla la seguridad de un Estado en el que podían desarrollar sus especiales dotes comerciales. La mayoría vivían en la Ciudad Vieja y la Alcazaba, donde pronto hubo 3 sinagogas, la de Melul, la de Benchimol y la de Salama, 3 apellidos de aquellos primeros hebreos que comenzaron a invertir y acelerar la dinámica comercial melillense, hasta que en 1904 recibieron el aporte de numerosas familias, también judías, pero de raíces bereberes, que huyendo de la inestabilidad del Marruecos sumergido en el caos, llegaron a Melilla acogiéndoseles en un campamento provisional situado junto al río, aunque ya en 1905 se mudaron a un barrio construido expresamente para ellos, cerca del polígono. Entre unos y otros, sefardíes y magrebíes, judíos todos y comprometidos de lleno en el desarrollo de la ciudad, lograron que en apenas 15 años la contribución en régimen fiscal por sus actividades alcanzara la nada despreciable cifra de casi $500,000 de pesetas de la época, partiendo de las 18 firmas de 1883 hasta alcanzar en 1907 el considerable número de 220 empresas trabajando en la ciudad, lo que después de la conferencia de Algeciras habría interesantes perspectivas de crecimiento económico. Coincidía, además, la peculiaridad de que toda la zona que circundaba a Melilla estaba en manos de Rogui Bouhammara, un curioso personaje que decía ser el legítimo sultán y que, asentado en la zona oriental de Marruecos, disputaba la corona a Mulay Hafiz, presentándole batalla y venciéndole en varias ocasiones.
Fue este Rogui, la única autoridad reconocida por los habitantes de los alrededores, el que otorga las primeras concesiones mineras a las empresas interesadas, que comienzan sus trabajos entre 1907 y 1908, dando un vuelco proverbial a la situación de estancamiento, toda vez que la maltrecha economía española apenas sí podía encontrar el modo de encarar los futuros gastos de un protectorado. Las minas, con la dinamización económica que supone el movimiento industrial, se muestran como la mejor herramienta para hacer que el dinero circule, y en ese sentido, la aparición de las compañías mineras era la circunstancia estelar en la que se fundamentaban las mayores esperanzas. Hasta que el Rogui cometió el error de intentar penetrar hasta Alucemas, donde fue derrotado por los propios rifeños, comenzando entonces para él un calvario que acabó con su vida en 1908. Pero lo que pudo ser un episodio más del marasmo sociopolítico que reinaba en Marruecos, tuvo como resultado que las cábilas cercanas, libres ya del poder absoluto del recién ajusticiado Rogui, en lugar de orientarse hacia los deseos del sultán Mulay Hafiz, decidieron mantenerse independientes del poder real legítimo y liberados de la obligación impuesta por el Rogui, deciden por su cuenta y riesgo gestionar con España la acción de protectorado, que desde hacía 3 años había sido firmada en Algeciras, e imponen al general Marina la condición previa de retirar la presencia española, civil y militar, al interior de la ciudad, hasta que puedan establecerse el tipo y cuantía de los pagos que España debería hacer efectivos antes de retomar los trabajos. Las 3 compañías mineras establecidas en el territorio, únicos elementos capaces de aportar el flujo industrial suficiente que reavive la economía marroquí en la región, se encuentran de pronto en una situación inesperada. La Compañía del Norte Africano, de capital francés, tiene muy adelantado los trabajos de su ferrocarril en dirección al yacimiento del Monte Afra, en tanto que la Compañía Española ya hace tiempo que construye sus instalaciones en Wixan, mientras que la alemana Müller es la más retrasada de todas, aunque ha realizado ya fuertes inversiones. Se ha generado, por tanto, un conflicto al que resulta difícil encontrar una solución. De un lado, la legalidad respaldada por el rey de Marruecos, que no solo permite, sino que impulsa a las inversiones en su país. De otra, la oposición de las cábilas locales, que exigen un trato directo con los gobiernos europeos. A primeros del verano de 1909, nadie, salvo quizás unos pocos bien informados, podría haber vaticinado que esa situación de tensión iba a terminar en un conflicto armado de proporciones insospechadas. La situación estaba servida, el terreno elegido, los hombres decididos y las armas dispuestas. Solo faltaba la chispa que inflamara el barril de pólvora en que se había convertido Melilla y su entorno. Pero eso será tema para un siguiente capítulo.